Diputado Moyano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nelson? Para el gobierno, el desempleo es un fantasma. Para usted, digamos, más allá de su actividad sindical y como legislador, ¿qué está palpando? En principio, bueno, hoy escuchaba justamente un diputado del oficialismo referirse a que no hay que inculcarle el miedo a los trabajadores con respecto al desempleo. Me parece que lo que le genera miedo al trabajador es justamente que el gobierno, quien es el que tiene las herramientas institucionales para corregir el rumbo de la economía y evitar que se genere esto con medidas macroeconómicas, no con leyes antiterroristas, es que el gobierno no atiende estos problemas y al no atenderlos, al no reconocerlos, seguramente no se va a encargar de solucionarlos. Por eso me parece que el miedo que tiene el laburante, que tiene el trabajador, es justamente este, que no ve a un gobierno que se hace responsable de los problemas que la mala praxis económica ha generado. Hoy estamos viendo en la superficie lo que pasa con la industria automotriz, lo que ha pasado con esta imprenta, más allá de si le van a aplicar o no la ley de terrorismo económico y otras circunstancias que se ven, el cierre de locales es muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, esto es producto de factores como la devaluación, como la suba de la tasa de interés, que impactaron directamente en la actividad económica. Estos son problemas que se tienen que resolver o que se tendrían que resolver con iniciativas como las que estamos trabajando con el diputado Sergio Massa y el diputado Héctor Daer, que tiene que ver con, en principio, algo preventivo, que evite que las empresas tomen estas decisiones como las que toman las empresas autopartistas o la misma Donnelly, que es despedir a los trabajadores, irse con una medida como la doble indemnización, ¿no? Una empresa lo va a pensar dos veces antes de incurrir en esta acción. Y por otra parte hay una cosa que, Nelson, nosotros venimos trabajando también con Sergio Massa y el diputado Héctor Daer, que es la reformulación del Fondo de Desempleo. Que cuando se empiezan a utilizar estos mecanismos es porque hay un problema de fondo, ¿no es cierto?, que es el de la destrucción del empleo, ¿no? Como tendencia económica, porque esto como tendencia económica después finalmente es imparable y usted cuando tiene 1 millón de personas con estos subsidios o lo que fuere, está en un problema grande, ¿no? Totalmente. Bueno, yo estoy hablando puntualmente de 2 medidas y 2 iniciativas legislativas que hemos presentado o que vamos a presentar, pero en realidad esto se corrige desde las políticas económicas, o sea, los problemas sociales no se corrigen desde las medidas sociales o de una medida legislativa, sino desde políticas macroeconómicas. Claramente el gobierno ha elegido un rumbo, por más que les pese y por más que lo quieran disfrazar o que utilicen la ideología como refugio ante la mala praxis económica, de un ajuste que se está dando a partir de que las paritarias cierran por debajo de la inflación, que esto es claro, digo, y es matemático, no es una cuestión, a ver, no es un discurso tendencioso el mío, sino es una cuestión práctica y concreta que se ve en la realidad, ¿no? Cuando la inflación está entre un 35 y un 40% y se negocian salarios de entre un 27 y un 29%, claramente es un ajuste, lo mismo que le pasa a los jubilados. Correcto. ¿Usted cree que va a haber, porque el otro día Caló habló de la necesidad de tener en cuenta un aumento del 35%, ¿usted cree que alguna paritaria se va a tener que reabrir como consecuencia de esto? Y yo creo que la realidad social es la que va a indicar que muchos gremios que han cerrado por debajo de la expectativa inflacionaria tengan la posibilidad de rediscutir el salario, porque claramente, digo, la función de los dirigentes sindicales es cuidar las condiciones de trabajo y el salario de los trabajadores. En la medida que no lo hagan, van a ser las bases las que les reclamen a sus dirigentes. Y en referencia a esta postura de estos gremios industriales, que son los que están viviendo en realidad con más crudeza la mala praxis económica, la devaluación, la suba de la tasa de interés, esto que ha impactado claramente la actividad económica en estas industrias que requieren dólares para la producción, porque tienen muchos de sus componentes que son importados. Una actitud bastante tibia con respecto al reclamo que naturalmente tienen que tener las organizaciones obreras ante una situación como esta, que no es una situación de crisis alarmante, pero es una situación que si no se atiende se puede agravar y se puede profundizar. Es incipiente. Esta es la responsabilidad que nosotros le pedimos a los dirigentes sindicales y que tenemos que tener los que hacemos política. Le hago esta pregunta porque usted, digamos, durante un tiempo perteneció al oficialismo y siempre lo hago con esta idea, digamos, cuando usted hablaba fuera de las cámaras con la gente del oficialismo, o a lo mejor si lo hace hoy en día todavía, porque puede que haya quedado una buena relación. Con alguno que otro. Bueno, ¿tan difícil les es reconocer esta realidad? ¿Tan lejos de la realidad? ¿Está en la verdad, digamos, en el off donde usted habla con sinceridad? Escuchar a un diputado que se refiere a que no hay que inculcarle el miedo al desempleo al trabajador, me parece que es parte de una estrategia que ha sido
permanente del gobierno nacional de negar la realidad. Por supuesto que en privado, usted lo dijo recién, la frase de Aristóteles que inmortalizó, le agrego que inmortalizó el general Perón, por lo menos acá en Argentina, de que no se puede desconocer la única verdad. O sea, uno ve Donnelly, ve Gestamp, ve Lear, ve la construcción que el mismo INDEC y que el mismo Ministerio de Trabajo y que la misma UOCRA reconoce que han perdido y que ya venía cayendo la industria, ¿no?, del año pasado, y 20.000 puestos de trabajo. Julio contra julio. Claro, es muchísimo. Después tenemos el sector autopartista, los despidos, y no solamente los despidos y las suspensiones, sino que están pagando en Ford salarios al 75%, en Peugeot de 3 de febrero lo mismo. Esto de refugiarse en la ideología ante la mala praxis económica, ante la mala praxis política, ¿no? Nos va mal con los fondos buitre porque no tenemos estrategia y nadie está discutiendo, a ver, nadie dice, no, había que pagarle a los fondos, porque creo que todo el arco político tuvo responsabilidad, salvo el jefe de gobierno porteño que dijo que había que pagarles, de que había que negociar y había que llegar a una mejor solución y había que respaldar la posición de la Argentina, pero me refiero a antes, no a los 30 días, a los últimos 30 días. Me parece que la responsabilidad de la política es solucionar los problemas a la gente. Hoy usted tiene y no es que yo agarro y pongo demagógicamente la gente por delante. Es que veo la realidad con los trabajadores que yo represento. Y no me refiero, a este reclamo corporativo sindicalizado de solamente el impuesto a las ganancias, aunque es un reclamo justo. Me refiero al 35% de trabajadores que están en informalidad laboral, al 50% de trabajadores que cobran porcentualmente no, un promedio de 5.000 pesos de sueldo. Esa es la realidad que hoy viven los argentinos. Porque esto, de lo que queda, empieza a generar un desafío para todos los que vengan, ¿no? Porque, digamos, el país que viene, digamos, va a generar, ser muy austero con las promesas que se le haga a la gente, porque no va a haber para mucho, los que ¿no? tengan la responsabilidad de conducir los destinos del Estado van a tener que remangarse y convocar a todos los actores políticos y económicos y buscar soluciones concretas para la gente, para los argentinos. Dos preguntas finales frente a esto, ¿no? Porque hay todo un desafío inclusive para los políticos jóvenes. Usted pertenece a esta Cámara de Políticos Jóvenes, ¿no? Porque todo esto, mire en qué termina esta década, ¿no? Y la gente se pregunta, y la gente joven, más allá de las ideologías, ¿se dará cuenta de la necesidad de terminar con esto de blanco, negro y demás y de enfrentar las cosas con criterio real? ¿Gobierne quien gobernare? Pero por supuesto, en principio yo creo, bueno, es muy acertado, muy acertada la pregunta en relación a qué es la juventud, ¿no? Porque se ha exaltado la condición de joven como si el hecho de ser joven significara el cambio o lo nuevo. Sí, claro. Celebremos todos que los jóvenes están en la política. Yo creo que es bueno que los jóvenes estén en la política porque hay características que, podrían posibilitar que un proceso político tenga más dinámica. Digo, por una cuestión biológica, más energía, más entusiasmo, más vehemencia, más efusividad. Ahora, eso puede ser utilizado para bien o para mal. O sea, si yo soy joven y no entiendo cuáles son las necesidades en esta coyuntura histórica, posiblemente equivoque el camino y pueda profundizar los errores en vez de ayudar a la política y ayudar a lo nuevo, ¿no? Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con esto de la juventud, y yo lo digo siendo el diputado más joven del Congreso. Me parece que la responsabilidad que tenemos nosotros como jóvenes es entender cuáles son los problemas de la Argentina de hoy. Por supuesto es inevitable. Vudú. Bueno, la justicia tendrá que seguir el proceso, y esto es una visión particular mía. A mí me parece que inclusive sería sano para el gobierno que Vudú dé un paso al costado. Diputado Moyano, muchas gracias.